el emperador de la humanidad es la figura suprema que guía a la especie humana desde el trono dorado, aunque su existencia se encuentre suspendida en un estado de casi muerte eterna. En los albores de la historia imperial, fue un ser dorado y luminoso que condujo a cuatrillones de almas durante la era dorada del imperio, encabezando la gran cruzada junto a sus hijos, los primarcas, con el propósito de reunificar a la humanidad bajo un único estandarte. Para muchos, el emperador no era solo un soberano o un conquistador, sino un dios viviente, portador de la verdad, la razón y la promesa de una galaxia liberada de superstición, xenos y tiranía, donde la humanidad podría prosperar de manera definitiva. Sin embargo, ese sueño se quebró en el clímax de la herejía de Horus, cuando el emperador fue herido mortalmente por su hijo predilecto en una batalla que desgarró tanto el imperio como el tejido del destino mismo. Desde entonces, su cuerpo yace en un estado de descomposición perpetua en Terra, mantenido artificialmente con vida por el trono dorado. Pero el emperador ya no es únicamente un cadáver silente. Tras la apertura de la Cicatrix Maledictum, su presencia psíquica ha alcanzado niveles sin precedentes, irradiando poder a través del disforme con una intensidad jamás vista desde los días de la Gran Cruzada. Su mente, fragmentada en innumerables facetas, libra una guerra eterna en la disformidad, enfrentándose a dioses, demonios y fuerzas que buscan devorar la existencia misma. En esta nueva era, el emperador ha comenzado a manifestar su voluntad de manera directa, a través de santos en vida, visiones abrasadoras y milagros febriles que salvan mundos al precio de consumir a quienes sirven como sus conductos. Incluso llegó a comunicarse brevemente con Robotevgiman, su hijo regresado, en un encuentro que reveló una verdad inquietante. La voz del emperador ya no habla como un hombre, sino como una voluntad colosal, fría y absoluta, enfocada únicamente en la supervivencia de la especie humana. El lore actual sugiere que el emperador está despertando, o quizá ascendiendo, hacia una forma de divinidad disforme activa. Este proceso es tan esperanzador como aterrador para el imperio, pues mientras su poder crece, su humanidad parece erosionarse casi por completo, dejando atrás solo un propósito implacable dispuesto a sacrificar mundos, civilizaciones y millones de vidas si ello garantiza la continuidad de la humanidad. En esta nueva era, el emperador se ha mostrado más activo que nunca, guiando al imperio especialmente a través de su primer hijo regresado, Robotevgiman, quien actúa como regente, guardián y último pilar de orden en un imperio al borde del colapso. Así, la humanidad sobrevive bajo la sombra de su Salvador eterno. Un dios cadáver que vela por todos, no por amor ni misericordia, sino por una necesidad absoluta. Y mientras el emperador observa desde el trono dorado, la pregunta persiste en el corazón del milenio 41. Si la humanidad es salvada por una entidad que ya no es humana, ¿qué precio tendrá esa salvación? Los dioses del caos no son deidades nacidas de la creación consciente, sino entidades formadas por la cristalización de las emociones más extremas de los seres sintientes. La ira, la ambición, la desesperación y el exceso. Son ideas hechas carne disforme, hambrientas eternas de sensaciones que perpetúen su existencia. Frente a ellos, Abaddon el saqueador no es un dios ni una aberración del disforme, sino el brazo ejecutor en el plano material, la voluntad que camina, lucha y conquista allí donde los cuatro no pueden manifestarse plenamente. Abaddon se alza como líder indiscutible de las legiones traidoras porque ha logrado lo que ningún otro campeón del caos ha podido sostener: rechazar la ascensión a la demonicidad sin perder el favor de los dioses ruinosos. Comprende que convertirse en príncipe demonio implicaría la pérdida absoluta de su libre albedrío, reduciéndolo a una extensión de la voluntad caprichosa de un solo poder. En cambio, Abaddon mantiene su humanidad corrompida intacta, forzando a Khorne, Tzeentch, Nurgle y Slaanesh a apoyarlo como un instrumento necesario, pero nunca como un esclavo total. No se arrodilla ante el caos, lo utiliza. Su propósito es la guerra eterna. No busca únicamente la destrucción física del imperio, sino la aniquilación del concepto mismo de orden impuesto por el llamado falso emperador. Para Abaddon, la realidad está viciada desde su fundación, construida sobre mentiras, traiciones y una falsa promesa de unidad que culminó en la traición definitiva de la herejía de Horus. Desde su perspectiva, su cruzada no es solo venganza, sino una forma retorcida de justicia cósmica.
Derribar un universo que nunca debió existir tal como fue concebido. Mientras los dioses del caos se alimentan del conflicto por instinto y necesidad, Abaddon posee un objetivo consciente y calculado. Donde ellos desean un flujo interminable de emociones, él aspira a convertir la galaxia entera en un infierno permanente, un estado de guerra absoluta donde solo los fuertes, los despiadados y los corruptos tengan derecho a existir. En este sentido, los dioses juegan a ser los verdugos eternos de la humanidad y de todas las razas, mientras Abaddon actúa como su emisario de la muerte, el heraldo que camina entre ruinas y mundos en llamas. Respaldado por los cuatro poderes ruinosos, por los primarcas caóticos y por incontables legiones de traidores, demonios y horrores innombrables, Abaddon avanza como la personificación del fin. Su guerra no busca un trono ni una coronación divina, sino algo mucho más aterrador. Que toda la galaxia arda, que la expansión del universo conocido sea devorada por las tinieblas, y que la disformidad se derrame sin límites sobre la realidad, borrando para siempre la frontera entre lo material y lo infernal. En la visión de Abaddon, no habrá redención, ni salvación, ni emperadores. Solo guerra, solo caos, solo el final. Gorko y Morko son las deidades supremas de los orcos, manifestaciones primordiales de aquello para lo que su especie fue creada. No representan el bien ni el mal, sino los dos pilares absolutos de la guerra, la fuerza bruta imparable y la astucia bélica despiadada. Gorko es brutal pero astuto. Morko es astuto pero brutal. Juntos encarnan el equilibrio perfecto del pensamiento orco, donde golpear fuerte y golpear primero son virtudes sagradas. Los orcos no los adoran por fe ciega, sino porque están biológicamente programados para reconocer en ellos la verdad fundamental del universo. Que todo existe para luchar. En este contexto surge Gazkul Magurub Traka, no como un emperador ni como un conquistador tradicional, sino como el profeta viviente de Gorko y Morko. Gazkul ha demostrado ser el orco más grande, más resistente, más inteligente y, sobre todo, más afortunado que haya pisado la galaxia. Cada derrota solo lo ha hecho volver más fuerte. Cada herida ha sido interpretada como una señal divina. Para los orcos, eso no es casualidad. Es prueba irrefutable de que los dioses hablan a través de él. La misión de Gazkul no es construir un imperio estable ni gobernar territorios de forma permanente. Su propósito es desatar el Wa'ag definitivo, una migración bélica de proporciones apocalípticas destinada a convertir la galaxia entera en un campo de batalla eterno. Para Gazkul, la guerra no es un medio, sino el estado natural de la existencia. No busca la destrucción por odio ni por venganza, sino por convicción. Cree que los orcos fueron creados para pelear contra todos, y que su guerra es una prueba darwinista cósmica, un filtro brutal que separa a los débiles de los dignos de sobrevivir. Cada mundo atacado, cada enemigo aplastado y cada arma improvisada añade más energía al poder psíquico del Wa'ag. Una fuerza colectiva que no solo impulsa a los orcos a luchar mejor, sino que altera la realidad misma. Gazkul canaliza esta energía como un conducto viviente, drenando el poder otorgado por sus dos patrones divinos para hacer realidad su visión. El gran hongo verde, una galaxia infestada de orcos, donde la guerra nunca termine y donde cada amanecer sea una nueva batalla. Así, mientras otras facciones buscan orden, dominación o aniquilación total, los orcos, guiados por Gazkul y bendecidos por Gorko y Morko, persiguen algo mucho más simple y aterrador. Un universo donde todo pelea. Donde todo grita. Y donde la guerra es eterna, ruidosa y gloriosa. Los pocos dioses Aeldari que aún perduran y los señores Fénix no representan gloria ni dominio, sino el último y desesperado intento de una civilización caída por recuperar aquello que perdió para siempre, su alma colectiva. Son reliquias vivientes de una era anterior al pecado, ecos de una grandeza extinguida por su propio exceso. Allí donde antes existía un panteón completo, hoy solo quedan fragmentos, sombras de divinidad aferradas a la existencia mientras Slanesh devora eternamente lo que fue el corazón espiritual de su raza. Los señores Fénix son más que guerreros legendarios. Son los fundadores eternos de las sendas del guerrero, entidades que han trascendido la muerte individual. Cada uno es la suma de milenios de batallas, recuerdos superpuestos y voluntades fusionadas en una armadura ancestral que nunca duerme.
No lideran por carisma ni por poder político, sino porque son la guerra Aeldari encarnada, avatares de un arte marcial tan perfecto que roza lo ritual y lo sagrado. Allí donde un señor Fénix camina, la historia se pliega a su paso. Su razón de ser no es la conquista, sino la preservación quirúrgica. En una galaxia hostil que los desprecia, los teme o simplemente los ignora, los Aeldari no pueden permitirse guerras abiertas ni victorias ruidosas. Los señores Fénix actúan como cirujanos del destino, ejecutando ataques de precisión milimétrica destinados a alterar futuros posibles antes de que estos se solidifiquen en catástrofe. Un solo golpe en el momento adecuado puede salvar un mundo astronave o condenar un sector entero a la aniquilación. Aquí radica su condena moral. Los Aeldari, guiados por sus videntes y ejecutados por sus guerreros inmortales, operan en contra de todo. Manipulan los hilos del tiempo y la causalidad con una frialdad que raya en lo inhumano. Son capaces de sacrificar 1000 millones de vidas humanas, sin odio ni placer, si ese acto garantiza la supervivencia de un solo mundo Aeldari o retrasa, aunque sea un poco más, el hambre infinita de Slaanesh. Para ellos, no es crueldad, sino aritmética existencial. Su guerra no es solo contra enemigos físicos, sino contra la entropía espiritual, contra la lenta y constante erosión de su cultura, su memoria y su identidad. Cada batalla es un intento de ganar tiempo. Cada victoria, una prórroga concedida por un universo que ya ha decidido su final. Los señores Fénix luchan sabiendo que no pueden vencer definitivamente, solo aplazar la extinción y preservar las brasas de una civilización que una vez iluminó la galaxia. Así, los Aeldari continúan su danza trágica. Una raza que ya murió una vez, guerreros que no pueden descansar. Y dioses que observan en silencio cómo sus hijos luchan no por la victoria sino por no desaparecer. Asdrúbal Bet, arconte supremo de Comorrag, no es solo el gobernante de los Drukhari. Es la constante inevitable de su existencia, la prueba viviente de que en la ciudad oscura solo sobrevive quien convierte la traición en arte y el terror en sistema. Es el más antiguo, el más astuto y, sin duda, el más paciente de su raza, un depredador que ha perfeccionado su caza durante más de 10 milenios de intrigas, masacres y engaños calculados. Su liderazgo no se apoya en profecías, linajes sagrados ni mandato divino alguno. Bek reina porque nadie que haya intentado destronarlo ha sobrevivido, y porque incluso sus aliados saben que su cercanía es una sentencia de muerte aplazada. Cada conspiración contra él ha sido anticipada, cada traición permitida solo para ser castigada de forma tan ejemplar que su eco resuena siglos después en los callejones de Comorrag. Donde otros arcontes gobiernan por miedo momentáneo, Bek gobierna por terror estructural, incrustado en cada estrato de la sociedad Drukhari. Fue Bek quien transformó a los Drukhari de una aristocracia hedonista y autodestructiva en una meritocracia de supervivencia depredadora, donde el poder solo se mantiene mediante la astucia, la crueldad y la utilidad. Bajo su visión, Comorrag dejó de ser un nido de nobles decadentes para convertirse en una máquina perfecta de saqueo, tortura y extracción de sufrimiento. Aquí, la debilidad no se castiga, se consume. Bek no actúa por la galaxia, ni siquiera contra ella. La galaxia es, para él, una despensa infinita, un coto de caza del que extraer cuerpos, almas y terror en cantidades industriales. Cada incursión de Drukhari no es solo una racia, sino un acto de mantenimiento existencial. El dolor ajeno es el combustible que mantiene con vida a Comorrag y retrasa, aunque sea un instante más, la reclamación eterna de Slaanesh sobre las almas marchitas de su pueblo y sobre la suya propia. Pero el verdadero genio de Bek no reside solo en su crueldad, sino en su visión a largo plazo. Como un cáncer galáctico consciente de sí mismo, se asegura de que el universo permanezca fragmentado, aterrorizado y en guerra constante. Imperios demasiado fuertes, héroes demasiado exitosos o amenazas que crecen sin control son discretamente debilitados, manipulados o destruidos desde las sombras. Bek no busca conquistar la galaxia. Prefiere que nadie pueda jamás conquistarla del todo. Así, Asdrúbal Bet permanece en su trono invisible, no como un dios, sino como algo peor, un superviviente perfecto, un parásito inmortal que entiende que mientras el universo sufra, Comorrag vivirá, y mientras Comorrag viva, él será su amo indiscutido.
Starek, el Rey Silente, es el monarca supremo de los Necrones no por carisma ni devoción, sino por derecho absoluto de antigüedad y autoridad ontológica. Fue él quien selló los pactos que condenaron a su pueblo, quien activó los protocolos de mando que aún hoy laten en el código fundamental de cada cuerpo necrodermis, y cuya voluntad puede, si así lo decide, someter incluso a las dinastías más orgullosas. Su silencio no es humildad, sino la carga de haber sido el arquitecto de la mayor traición jamás cometida contra una especie entera. Tras millones de años de exilio autoimpuesto, Starek regresó a una galaxia irreconocible, infestada por razas jóvenes que pululan como bacterias sobre lo que él considera territorio legítimo del Imperio Necrón. Para el Rey Silente, humanos, Aeldari, orcos y Tau no son civilizaciones, sino plagas temporales, subproductos accidentales de un universo que quedó sin dueño mientras los verdaderos herederos dormían. Su retorno no es una invasión, es una reclamación. A diferencia de otros señores necrones atrapados en la decadencia, la locura o la obsesión, Starek posee una visión fría y aterradora: la unificación total. Su propósito es despertar a todas las dinastías, restaurar una jerarquía absoluta y corregir el error primordial de la biotransferencia. Para él, la inmortalidad metálica fue una condena, no una victoria. Su pueblo no vive, persiste, degradándose lentamente en ecos de memoria y rutinas sin alma. Revertir ese proceso, recuperar cuerpos biológicos, sensaciones, identidad verdadera, es su objetivo final, aunque el costo sea inimaginable. El instrumento de esta ambición es la Red de Paria, una obra de ingeniería metafísica que no busca conquistar mundos, sino redefinir la realidad misma. Al separar el plano material del disforme, Starek pretende erradicar la influencia del caos, apagar los dioses ruinosos y silenciar para siempre la dimensión del alma. En su lógica implacable, no se trata de genocidio, sino de saneamiento cósmico. Un universo limpio, ordenado, sin emociones desbordadas ni entidades disformes, preparado para el renacimiento del Imperio Necrón. Para las razas vivas, esto significaría algo peor que la extinción. La Red de Paria no mata el cuerpo, mata el espíritu. Un cosmos donde toda fe, esperanza, identidad y trascendencia serían aniquiladas, reduciendo a los seres conscientes a cascarones funcionales en una realidad de éxtasis absoluta. Un orden perfecto, eterno y completamente muerto. Así, Starek no es un tirano loco ni un conquistador brutal. Es algo mucho más peligroso. Un monarca arrepentido que busca redención para su pueblo, aunque para lograrla deba apagar la chispa misma de la vida en toda la galaxia. Donde el caos ofrece un infierno de emociones infinitas, Starek promete un silencio eterno. Y en ese silencio, solo los necrones volverán a reclamar su lugar como los únicos dueños legítimos del universo. La mente enjambre no es una reina, ni un dios, ni un emperador en el sentido reconocible por las razas de la galaxia. Es una conciencia supraorgánica, una voluntad única distribuida a través de incontables cuerpos desechables. Cada tiránido, desde el más insignificante esporocisto hasta el biotitán más colosal, no es un individuo, sino una neurona viva dentro de un intelecto que abarca sistemas estelares enteros. No existe disenso, ambición personal ni fe, solo propósito absoluto. Su liderazgo no se ejerce mediante órdenes, sino por existencia. La mente enjambre no gobierna a los tiránidos, ellos son ella. Cada ataque, cada adaptación biológica, cada mutación grotescamente eficiente es el resultado de un proceso de pensamiento colectivo que analiza galaxias completas como si fueran simples ecosistemas que deben ser cosechados. Donde otras potencias buscan dominio, adoración o destrucción ideológica, la mente enjambre solo reconoce una verdad primordial: consumir para sobrevivir, sobrevivir para evolucionar. No hay odio en los tiránidos, ni placer, ni crueldad consciente. El exterminio de mundos enteros no es un acto de maldad, sino un procedimiento metabólico. Civilizaciones milenarias, bibliotecas de conocimiento, imperios forjados con sangre y fe, todo es reducido al mismo valor final: biomasa útil. La galaxia no es un campo de batalla para la mente enjambre, sino una despensa temporal que será vaciada hasta el último átomo orgánico. Su impacto es el de un reinicio biológico total.
Allí donde una flota enjambre completa su cosecha, no queda corrupción del caos, ni ruinas imperiales, ni ecos de guerra. Solo mundos pelados hasta el lecho rocoso, océanos evaporados, atmósferas arrancadas y un silencio absoluto que ni siquiera el disforme puede reclamar. Es una limpieza tan total que incluso los dioses del caos encuentran poco de qué alimentarse en su estela. La mente enjambre es la amenaza final porque no puede ser detenida por los mecanismos que detienen a otros horrores. No puede ser negociada, pues no desea nada más que lo que ya está tomando. No puede ser corrompida, porque carece de ego, fe o emoción. No puede ser disuadida por el miedo, porque no conoce la muerte como concepto individual. Cada derrota solo la hace más sabia, cada victoria ajena es analizada, absorbida y convertida en una nueva arma biológica. Mientras el imperio lucha por sobrevivir, el caos conspira por dominar y los necrones buscan imponer un orden muerto, la mente enjambre avanza desde más allá de la galaxia conocida con una paciencia infinita. No trae oscuridad metafísica ni tiranía eterna. Trae algo peor, el final de la historia, el silencio después del último grito, un universo donde nada queda para recordar que alguna vez hubo vida. Y cuando la galaxia haya sido completamente devorada, la mente enjambre no celebrará, simplemente, seguirá avanzando. Los etéreos son la cúspide del poder una casta que ejerce una autoridad absoluta e incuestionable sobre toda su especie, sostenida por una combinación inquietante de condicionamiento ideológico, manipulación cultural y, según numerosas fuentes imperiales y xenos, un posible mecanismo bioquímico o feromonal que induce obediencia instintiva. Su sola presencia impone calma, sumisión y lealtad, anulando el disenso antes incluso de que pueda formularse como pensamiento. La figura de Aunda, aún tras su muerte física y posterior resurrección como constructo de inteligencia artificial, sigue siendo el símbolo supremo de esta unidad forzada. Que los To acepten sin cuestionar que su líder espiritual sea ahora una simulación holográfica demuestra hasta qué punto la obediencia al bien superior ha reemplazado cualquier noción de verdad objetiva. La autoridad etérea no necesita ser real, solo necesita ser creída. Históricamente, los etéreos sacaron a los To de un estado de guerras tribales primitivas y los catapultaron en apenas unos milenios a una civilización tecnológicamente avanzada. Introdujeron el concepto del Tauba, el bien superior, una filosofía que redefine la existencia individual como una pieza funcional dentro de un organismo social mayor. Bajo esta doctrina, la vida no tiene valor intrínseco, solo tiene utilidad. Cada casta existe para servir, y cuestionar el orden no es herejía, sino una forma de enfermedad social. En la galaxia, su labor es la expansión colonial metódica. A diferencia del imperio de la humanidad, los To no llegan con exterminatus ni cruzadas religiosas, sino con diplomáticos, promesas de prosperidad y avances tecnológicos. Ofrecen integración, seguridad y progreso a cambio de obediencia total, reeducación cultural y la disolución gradual de cualquier identidad que no se alinee con el bien superior. Mundos enteros han sido liberados solo para descubrir que la disidencia no existe porque ha sido diseñada para no nacer. La benevolencia To es, en realidad, una utopía vigilada, donde la armonía se mantiene mediante propaganda constante, censura histórica y desapariciones silenciosas. Los etéreos no gobiernan por terror abierto, sino por una forma más eficaz de dominación: hacer que la población crea que no existe alternativa. En este sentido, su régimen es más limpio, más joven y quizás más inquietante que la brutalidad del imperio. Sin embargo, en su arrogancia racional, los etéreos cometen un error fatal: subestiman el disforme. Su fe en la lógica, la planificación y el control absoluto los ciega ante horrores que no pueden ser integrados, negociados ni comprendidos científicamente. Para ellos, el caos es una anomalía estadística. Para la galaxia, es una ley fundamental. Cada encuentro con demonios, posesiones o realidades imposibles erosiona la ilusión de que todo puede ser controlado desde arriba. En última instancia, los etéreos buscan imponer un orden joven, eficiente y aparentemente racional en una galaxia antigua, rota y delirante. Son idealistas autoritarios en un universo que castiga la ingenuidad. No son héroes ni villanos absolutos, sino algo quizás más peligroso: gobernantes que creen sinceramente que saben qué es lo mejor para todos, y que están dispuestos a sacrificar culturas, mundos y almas enteras para demostrar que tienen razón.